Hola amigos y amigas de Superluchas, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Superluchas, con la presencia de su servidor y amigo Milton Eloir y el director editorial de Superluchas, Ernesto Campo. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Milton, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues disfrutando este ejercicio, gracias a las personas que dejaron sus comentarios, que ya se suscribieron, que dieron like a esta plataforma para seguir con este contenido de Superluchas, el podcast. Luego iremos leyendo también sus mensajes que nos vayan dejando. Oye Ernesto, pues comenzando con el programa podcast, me surgió ahorita la duda, leyendo en los resúmenes, que hay gente que sigue considerando que hay tres acepciones diferentes para el concepto de lucha libre. Se refieren que el wrestling de Estados Unidos es una cosa, que la lucha libre en México es otra cosa, y el término japonés de puroresu, que viene siendo... Soy malo para el japonés, nunca he pronunciado japonés, pero es una contracción para decir professional wrestling. También es como si fuera un deporte diferente. ¿Realmente son deportes distintos o acepciones distintas, wrestling, lucha libre y puroresu? No, son exactamente el mismo deporte, el mismo espectáculo. A principios del siglo, cuando empezó el internet, pensó que eran cosas distintas. A lo mejor por las traducciones, o sea, veían la palabra puroresu, que se pronuncia progress, que es una contracción, como tú dijiste, de pro wrestling. Pensaron que simplemente eran deportes diferentes con nombres diferentes. Un fan de Estados Unidos quiso traducir lucha libre y el traductor le dijo que significaba free fight. Esa es una tontería, porque free fight en español se diría pelea libre o pelea gratis. La lucha libre, de hecho, el concepto sí, la palabra original es francesa, porque el primer estilo se desarrolló y que fue grande en todo el mundo fue el estilo francés, que también fue llamada lucha grecorromana. Durante el siglo XIX, pues, en prácticamente todo el mundo, menos en Reino Unido y en Estados Unidos, se practicaba la lucha grecorromana. En México, desde los años 40 del siglo XIX, se practicaba ese estilo de lucha. Entonces, pues, podríamos llamarle a la lucha en sí, globalmente, lucha profesional, no lucha libre. Porque mismos franceses, cuando conocen el estilo británico que se llamaba Kachkan, le llamaron libre, es decir, lucha libre. ¿Por qué libre? Porque a diferencia de la lucha que ellos practicaban, podías atacar a las piernas, podías usar las piernas para hacer llaves. En la lucha romana es de la cintura hacia arriba. Hay movimientos de ese estilo de lucha, como digamos la doble Nelson, la corbata, el suplex grecorromano, que no se veían en la lucha del Kachkan. Entonces desde ahí se le llama lucha libre. En México la primera vez que se utiliza la palabra lucha libre fue yo diría que en la temporada de 1910 en Puebla. La primera vez que hay una temporada de Kachkan estelarizada por Andrés Balsa, mejor conocido como el Bulldog. Y yéndonos más adelante, digamos por los años 30 ya era el estilo predominante en México. Pocos se acordaban de que antes había habido un estilo grecorromano. Sí. Mira, en el tema, pues, para dejar claro a nuestra audiencia, podríamos hablar que lucha profesional engloba pues a la lucha norteamericana, lucha japonesa, lucha británica actual, contemporánea. Simple y sencillamente es la traducción de la palabra, no significa cosas distintas, aunque a lo mejor el estilo pudiese tener algún acento, por decirlo así. Los estilos son diferentes en cuestión del estilo francés y el estilo británico, como decía. A partir de los años 20, cuando se estandariza el estilo de el estrangulador Luis, vemos que ya es el estilo gringo de la lucha profesional moderna, donde ya deja de ser, si digamos que derecha, cuando se convierte toda la lucha de todo el mundo en el mismo estilo. Eso se llama Pro Wrestling, Professional Wrestling. México, lo que había que diferenciar el estilo antiguo que se practicaba desde el siglo XIX hasta los años 20. El máximo exponente en las primeras 2 décadas del siglo XX fue Enrique Huartechea, pero de otros como Rosendo Ornaiz y Andrés Balsa. A partir de los años 20, 26 más o menos, sobre todo en la temporada que había en la Arena Coliseo de Veracruz,
empieza a practicar ya solo la lucha libre, ya se le quedó ese nombre. Ya cuando Fray Nano en los años 30 habla de la lucha profesional, ya solo se le dice como lucha libre. Ese nombre está siendo sinónimo del wrestling a lo largo del tiempo en todo el mundo. O sea, digamos, si ves tú carteles de empresas de Estados Unidos como Capital Sport Promotions de la actual WWE en Nueva York, los carteles dirigidos al público de Puerto Rico y al público latino en general dice lucha libre. Ves carteles de Los Ángeles, dice lucha libre. Va a ser un cartel con Bruno Sammartino que dice lucha libre. No porque vayan a practicar el estilo aéreo, que es lo que ahora se cree, porque si actualmente ves un cartel que dice lucha libre, es porque están presentando luchadores mexicanos. Sí. Y ese vicio de llamar wrestling a lo americano, lucha libre a lo mexicano, es muy reciente. O sea, digamos, los españoles suelen decir mucho eso, que lo de México es lucha libre y lo de Estados Unidos es wrestling. A principios de los 90s, las revistas de George Napolitano que publicaba en Estados Unidos, se publicó en España en una revista que se llamaba Estrellas de la Lucha Americana, donde no existía todavía tal distinción, siendo indistintamente lucha y wrestling, porque es lo mismo. Creo, Ernesto, que, insisto, yo que entré al tema desde los inicios, yo creo que de las redes, o en aquel entonces el internet, a veces era, disculpando la palabra de YouTube, pero era como de mamadores, como decir, no, esto no es wrestling, es lucha libre. Hasta había slogans en las empresas independientes mexicanas, o luego últimamente se ha dado el tema del strong style. Es que esta función es tipo strong style, como si fuera algo diferente, cuando no necesariamente tiene que ver con el tipo de estilo. Muchas veces ya es hasta como una cuestión de marketing, ¿no crees? O la manera de diferenciar, como tú dices, en Estados Unidos, en alguna otra parte, de lucha libre para referirse en el cartel que va a haber lucha con mexicanos. No necesariamente que sea algo distinto. Es un tema, creo, ya en algunos casos de mero marketing, ¿no crees? Ahora que dices lo del Strong Style es el estilo de New Japan Pro Wrestling, para diferenciarlo del King Kong Style de All Japan Pro Wrestling. Realmente son los estilos de cada una de las empresas. Strong Style como si no existe. De hecho fue una idea mía meterlo para la lucha mexicana en la revista Super Luchas para promocionar a Daga. Sí. O sea, hablar de que practicaba el Strong Style mexicano, que ahorita ya se quedó así como en el argot popular y ya todos hablan de que yo practico el Strong Style y que hay ya equipos que tienen imbuido dentro de su nombre lo de Strong Style. ¿Y qué es lo que hacen? No es nada diferente. Digamos, al único que sí se entiende que use ese concepto es a Ricky Marvin, porque Ricky Marvin sí sabe luchar al estilo japonés, sí lucha fuerte, sí es un maestro en el estilo japonés, pero sí el Strong Style no existe. No, luchón no pero o sea, dio cada lucha, o sea, llegó un momento en que Ricky Marvin era de los mejores luchadores del mundo, y es una tristeza que en ese momento, sí, es que debió haber llegado a WWE. Un momento en que incluso me pidió que le mandara unos videos a WWE, pero en ese tiempo no tenían tanto interés en WWE por estrellas latinas. O sea, el concepto de Vince es que solo necesitaban a una, que era Rey Mysterio. Oye, Ricky ahorita Marvin acordándome, funcionado las Mil Maravillas. tú le pusiste el nombre a un movimiento de Daga que nunca volvió a usar, o no sé si lo usa, que el estilete. ¿Qué fregos era eso? El estilete, le pusiste un movimiento final de Daga. Estoy seguro que tú se lo bautizaste, no sé por qué. Sí, sí, porque no recuerdo por qué, pero sí, así fue. La reinera Bueno, con los entonces, fin con este tema, para pasar al siguiente. El siguiente tema, Ernesto, iba a lo mejor relacionado con estos mitos, es como a veces queremos hablar. Hay un mito muy de la época clásica que de repente surge y que es parte a lo mejor de la mitología de la lucha mexicana, que el famoso Murciélago Velasco, una función, una lucha, le sacó el ojo al luchador Merced Gómez con la famosa patada a la Filomena, lo que generó una fama de gran mortalidad de este movimiento, y que hasta el día de hoy sigue surgiendo cuando alguien recuerda anécdotas de accidentes en la lucha libre. Pero hay
una versión, que es la que nos contarás, que dice que esto nunca sucedió. No, esa lucha nunca sucedió. O sea, esta vez Mercedes Gómez no pudo luchar por prescripción médica y quien luchó fue Luis Núñez. Superluchas, Teddy Baños hizo toda una investigación, recopiló todos los artículos que hablaban sobre el tema. También fueron publicados en este libro, ellos luchadores de aquellos tiempos. Aquí habla de cómo surgió ese mito, para que vean un poco. Y dice, tan distorsionado está el hecho que no es exagerado afirmar que se han publicado más de 10 fechas diferentes. El columnista Efraín Cadena Clavel dijo que fue el domingo 26 de febrero de 1939, La magia del ring del 17 de abril del 38, y revista Luna Córnea el 19 de febrero del 39. Jorge Valero dijo que el 2 de junio de 1940. En la revista Lucha Libre sacaron una serie de artículos que se llamaban La tragedia de Mercedes Gómez, hablando de todo esto. O ya para los años 60, cuando ya estaba grande Murciélago Velázquez, él incluso llegó a decir que no le sacó el ojo, sino que lo mató de una patada. Pero es que así es como se crean los mitos en la lucha libre. Es lo que dijo Murciélago Velázquez. Imagínense si habrá sido mi golpe más fuerte, matar a un hombre de un golpe. Todo bien que mi primera pelea fue contra Jaco Bryan, un italiano mexicano, pero que le gustaba usar ese nombre. La segunda pelea fue contra Dientes Hernández y la tercera contra Mercedes Gómez, a quien maté. El mismo Murciélago Velázquez, que algunos dicen que era muy mitómano, otros que era muy imaginativo, pues, ¿qué se puede decir? O sea, son los mitos con los que se ha construido la historia de la lucha libre. Oye, pero sí perdió la vista. Sí, perdió la vista Mercedes Gómez. Sí, pero no por ese golpe, o sea, perdió la vista. El mito original habría quedado tuerto. No, perdió la vista por una enfermedad. Ok, muy bien. Oye, antes de pasar al otro tema, falta un tema, no sé si quisieras, hay unas preguntas de nuestro podcast anterior. Una me sacó mucho aquí de onda, que es, no, ya vi que es el disque, la página del disque, entonces no, esa no. Pero te felicitan y dice que muy de acuerdo con que hace falta la figura del mentor a la hora de escribir de luchas. Macio no busca de verdad especializarse en este tema a nivel periodístico. Y luego otra persona también felicita, al fin un podcast de expertos, excelente podcast, el podcast que hacía mucha falta. La lucha libre tiene una profundidad mayor que otro tipo de espectáculos y te felicitan, honor a quien honor merece. Gracias a todos los que nos mandan este tipo de mensajes, menos a los del disco. En este tema, pues, otro mito que nos querías platicar, Ernesto, el tema de la lucha libre en México. ¿Cómo vio Salvador Luterot o cómo se enteró de la lucha libre? Porque hay también muchos mitos que fue en Estados Unidos, que lo vio por primera vez y que trajo la lucha a México. ¿Cómo funcionó realmente? Sí. ¿Cuál es la verdad histórica que ha contado? El mito que más se ha contado es que vio lucha en El Paso, Texas. ¿Por qué vería lucha en El Paso, Texas? Porque para que funcionara el mito tenía que verlo fuera de México. ¿Por qué? Porque según esto no existía la lucha profesional en México. Y bueno, si nos vamos a lo que cuenta Fray Nano en septiembre de 1933, realmente el 20 de septiembre y el 21 de septiembre, en sus artículos que escribió antes y después de la función, cuenta es que Luterot quería empezar una empresa de boxeo. Fue Fray Nano quien le dijo, no, espérate, ya hay mucho boxeo en México, o sea, mejor haz algo nuevo, haz lucha. O sea, la lucha casi no se ve en México. Fray Nano se dio en ese momento casi todo el crédito de lo posterior que tuvo Luterot. Pero hay un dato que el mismo Fray Nano contó 10 años después, quizás lo traicionó el subconsciente, que contó que Luterot y Ahumada fueron a verlo a sus oficinas de la afición y le contaron que querían empezar una empresa con de boxeo y luchas. En este caso, pues era el hombre del dinero, el socio capitalista, el empresario, y Ahumada era el promotor. Sí. Y aquí en esta versión, Fray Nano solo los convenció de que no metieran boxeo, que metieran únicamente lucha. Tiene un poco más de sentido esto porque también menciona un dato curioso, o sea que Luterot se había emocionado cuando vio una lucha que fue en
En enero de 1931 fue el sargento Russell contra George Godfrey, que esa fue en la Arena Nacional. La Arena Nacional antes había sido el Frontón Nacional. Esa temporada de lucha, que sí era lucha libre, ya era Cachas Cachcan, organizó el promotor Antonio Urias con luchadores del Madison Square Garden. El principal luchador que venía en esa gira era un español, Carlos Enríquez. Y bueno, yo creo que más adelante podemos hablar mucho de esa temporada, sobre todo los escándalos que hubo. La gente empezaba a decir que eso no es derecho, no están pegando de verdad. ¿No? Esas llaves, criticaban mucho. ¿Por qué le hacen una llave y luego lo suelta? Está haciendo una llave y luego lo vuelve a soltar. ¿Por qué? Bueno, el caso es que esa temporada fue un fracaso, excepto la última función fue porque George Godfrey, un boxeador muy famoso que estaba en México, un reto de Jack Russell. Se publicitó mucho en los periódicos ese reto y provocó que la Arena Nacional se llenara para ir a ver esa lucha de Russell contra Godfrey. Los asistentes de esta lucha estaban Salvador Lutero. Entonces esa fue la lucha, hizo que Lutero viera que podía ser un negocio dedicarse a promover lucha, y sobre todo el éxito se basaba en hacer lo que ahora llamaríamos un ángulo. No puedes crear una rivalidad de cero. Las temporadas anteriores o la mayor parte de las temporadas anteriores eran a base de torneos. En los años 20 hubo dos temporadas muy famosas que fueron torneos con Constant de Marín, y esta fue con Carlos Enríquez. O sea, ¿dónde estaban los ídolos mexicanos? No había un ídolo mexicano, aunque sí existían luchadores mexicanos, pero mejor los tomaban en cuenta para estas temporadas. Ellos luchaban en arenas más pequeñas, las muchas que ya había. Digo, porque realmente para los años 20 ya existía una Arena México, una Arena Coliseo y una Arena Puebla. No son las que pensamos. O sea, la Arena Puebla realmente no sé dónde estuvo. He buscado mucho, pero sí sé que hubo una Arena Puebla. La Arena Coliseo estuvo en Veracruz. La Arena México, que manejaba el promotor Arturo Cava, estuvo en la calle de Allende. ¿Sabe calle de Allende? Ahora se entronca la calle de Allende con el Paseo de la Reforma. No vayan a pensar que es la misma que la Arena Modelo, que luego Luterot fue la que compró para hacer sus funciones. Entonces, pues es curioso pues que diga que Luterot fue El Paso, Texas, para conocer un deporte desconocido y traerlo a México. Viendo Fainano, en los primeros años en que hablaba del nacimiento de la empresa mexicana de lucha libre, hablaba de la implantación definitiva de la lucha libre en México. Después le cambió para dejarle solo la implantación de la lucha libre en México. Como sea, él era el publirelacionista de la empresa, hizo un buen trabajo. Se quedó la idea de que ahí empezó la lucha. Y es que la lucha libre, Ernesto, al menos en México, sí está basada en muchos mitos. Digo, no los hablaremos ahorita todos, y si la gente también recuerda algún mito fundacional de la lucha libre, los invitamos a que nos los dejen en los comentarios. Pero digo, es parte, yo creo que del folclore mexicano, el tema de esta mitología, lo que hablábamos de Murciélago Velázquez, mucho tiempo el tema de que Fray Tormenta padrinaba a huérfanos que luego se convertían en luchadores. Todavía me he topado gente que sigue creyendo que Místico es ahijado de Fray Tormenta real. Digo, hay mucha mitología detrás, que es parte de la magia de la lucha libre, y que muchos de niños o de jóvenes creímos en esa mitología, y que le da esa magia de ir a una función. Creo que ha cimentado todo lo que tú has dicho, que la lucha libre es un espectáculo como tal, y es un espectáculo muy integral que trasciende más allá de lo que pasa dentro de un cuadrilátero. Pero es que la verdad es que esos mitos llegan a ser menos interesantes que la realidad misma del deporte. O sea, es algo que me gusta mucho platicar con Teddy, que nos ponemos a encontrar cosas y enigmas, los enigmas más grandes que llevamos investigando él y yo años, cada quien por nuestro lado, es del luchador Gil Herrera. Actualmente que estoy escribiendo un libro sobre la vida de Enrique Guartechea, me encontré mucho de Gil Herrera, un luchador que se pensaba que era español, ahora lo que pienso es que fue tlaxcalteca. Fue muy famoso en su tiempo, pero ahorita casi nadie se acuerda de él, y la verdad es que él fue campeón nacional de peso completo desde que el Charro Guayo. ¿Para qué fechas estamos hablando? Pues él habría sido campeón desde los años 20.
como para el 27-28 ya se anunciaba como campeón nacional de peso completo. Hay una revista de box y lucha de los años 50 o 60, no recuerdo bien, donde hablan de Gil Herrera y dicen que ganó el campeonato en 1910, que se le ganó a Ugartecha. Eso seguramente es falso porque estaría muy joven y porque Ugartecha no perdió su campeonato, al menos no en esos años, porque lo sigue defendiendo la Ciudad de México en 1912, 1913, en los años 20 sigue siendo campeón. Por cierto, tampoco se sabe cuándo Ugartecha perdió el campeonato. Hay teorías que sí lo perdió contra Gil Herrera, pero habría sido ya en los años 20. Interesante, digo, por si alguien de los que vea este video, porque luego no sabemos el alcance que tienen estos videos, acaba siendo pariente o descendiente de algunos de sus personajes, igual y luego nos ilustra. Bueno, Ernesto, te finalizamos pues ya este programa. Hay muchas cosas más que hablar, digo, pero la intención no es acabarnos todos los temas en una sola emisión. Y agradecerte siempre, Ernesto, el tiempo que le dedicas a este podcast. Sí, a ti, Milton. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos a todos ustedes y como les vuelvo a decir, suscríbanse, dejen aquí sus comentarios, preguntas, sugerencias y así como hoy dimos lectura a algunos de ellos, en la próxima edición también haremos lo propio. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición.